Dice la palabra del Señor: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a continuar con la segunda parte del tema, la doctrina del infierno. Hemos visto ya una primera parte. En esta segunda vamos a continuar hablando de este tema tan conflictivo para muchos en la actualidad y que es motivo, como dije en el tema anterior, de escarnio, burla. Se cree que es producto de mentes ignorantes y muchos no quieren oír del infierno porque evidentemente el hombre pecador, el hombre que está rebelde contra Dios, no quiere oír que está mal, no quiere oír que sus pecados, las obras que hace, son condenables delante de Dios. Ellos no quieren oír que sus pecados serán castigados. Pero a pesar de lo que el hombre quiera o no quiera, hay una realidad palpable, evidente, y está ahí, que se llama el infierno. Uno de los argumentos que pretenden contrariar la palabra de Dios y dar la idea de un Dios incoherente y por lo tanto inexistente por sus incoherencias, es lo que vamos a ver en el primer punto de esta lección. La gran pregunta: ¿por qué un Dios de amor enviará a la gente al infierno? Muchos de los que no creen en Dios ni en la Biblia toman esta pregunta como un argumento muy sólido para hacer ver a los que creemos en Dios, en la Escritura, que somos cristianos, que tenemos un Dios incompatible, incoherente con Él mismo. Como un buen Dios, ¿cuánto creen que nuestro Dios es bueno? ¿Cuánto creen que nuestro Dios es un Dios de amor? ¿Cómo pues un Dios bueno y puede castigar a la gente en un infierno que es eterno, para siempre? Entonces ellos dicen: no, eso de Dios de la Biblia está mal. No es el Dios que debe ser el Dios verdadero. Hay otro Dios que no es así, un Dios que ama a los hombres y no condena a nadie. Ese debe ser Dios. Y otro dice: no, Dios no existe. Todos estos argumentos, primero, son porque no se entiende el carácter de Dios y su naturaleza, ni se entiende la naturaleza humana y la naturaleza del pecado. Así que en este tema trataremos de, como creyentes, entender, comprender por qué es necesario el infierno. Y vamos a examinar algunas de las razones. ¿Por qué la necesidad de un infierno? El primer punto, para entender un poquito, porque la envergadura quizás plena del infierno no lo comprendamos hasta la misma eternidad, cuando lleguemos y gustemos de las cosas eternas. Pero para entender un poquito en lo revelado por las Escrituras, por lo puesto estamos estudiando la doctrina del infierno. El primer punto es entender lo terrible del pecado y la santidad de Dios. El infierno tiene sus bases. Una de las razones por las cuales el infierno existe es porque el pecado, solo ante la santidad de Dios, se puede evidenciar su terrible situación y consecuencia, porque la consecuencia del pecado evidentemente es el infierno. Para entender la magnitud horrible
la situación espantosa del pecado, tenemos que entender la santidad de Dios y entender que el pecado amenaza la santidad misma de Dios. La Escritura en Éxodo 15, verso 11, dice lo siguiente: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Digan todos, magnífico en santidad. Tenemos que entender la magnificencia de Dios. Dios es magnífico por su santidad. Esa palabra magnífico indica que está por encima de todo. Y eso radica en su santidad. Segundo, vamos a Éxodo 28, 36. No solo la santidad hace magnífico a Dios, hace que sea por su magnitud, es por sobre todo. Éxodo 28, 36 dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. La santidad es la grabadura de Dios, su sello de identidad. Los reyes de las naciones en el tiempo antiguo, el tiempo de Cristo, ellos cuando daban decretos ponían su sello. El sello era lo que el rey era, su identidad. Y la santidad es la grabadura de Dios. Y la grabadura que debe estar en la memoria de los que amamos su nombre. Por eso en el Salmos capítulo 30, verso 4 nos habla de ese memorial, de esa grabadura. Dice: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. O sea, es algo que debe quedar en la memoria. En otras palabras, la santidad es un memorial eterno. Es algo separado de toda maldad. La santidad es la pureza esencial, la esencia misma de Dios. El Salmo 29, 2 dice algo más. Dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. La santidad hace que Dios sea lo que Él es: hermoso, perfecto, sublime. Y sabe, el pecado agrede su memorial, el pecado agrede su magnificencia. Cuando el pecado se levanta, hace que Dios se vuelva cualquier cosa. El pecado agrede su hermosura, ensucia su gloria. Por eso es que Dios odia, aborrece cualquier mancha de pecado. Y entonces, en relación a eso, por eso que el fin del pecado, lo único que le queda es el infierno. El hombre necesita una revelación para ver el pecado como tal, como la maldad más grande en el mundo. El pecado es el rechazo total al gobierno de Dios sobre el hombre. El pecado es una burla, una bofetada a su rostro, es lanzarle estiércol repugnante al rostro de Dios. Ese es el pecado. Y el infierno revela la gravedad del pecado. Si no hubiera infierno, el pecado no tendría gravedad. Eso de ser un estiércol se entiende por lo horrible del infierno. Y esa es una razón por qué hay un infierno, porque el infierno es todo lo que el pecado es, tal como el cielo es todo lo que Dios es, su hermosura, su belleza, su santidad. El pecado es la basura, el estiércol, lo vil, y está expresado y reflejado en el infierno. Ese es el lugar eterno, porque Dios es eterno. Entonces vemos al segundo punto. Pero antes de entrar al segundo punto, Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal,
ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios, Él no puede ver eso. Por tanto, el infierno es el lugar remoto donde Dios se ausenta completamente de aquello que es malévolo. El corazón humano está enfermo, es malvado, es engañoso. La corrupción del corazón hace que el ser humano sea engañado respecto a la fealdad del pecado y la realidad del infierno. Por eso que Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Como el hombre es engañoso, trata de mitigar esa fealdad horrible del pecado y indicar que no hay consecuencias. Por eso que se niega al infierno. La segunda razón de la necesidad de la existencia del infierno es la naturaleza infinita de Dios. Ahí le pueden añadir a ese título, la naturaleza infinita de Dios, pónganle impregnada en el alma del hombre. En otras palabras, el infierno es infierno porque Dios es su naturaleza, es infinito y impregnó eternidad en el hombre. Y el hecho de que el hombre sea eterno, las consecuencias del pecado son eternas también. Ese es un principio que Dios no puede violar. Eclesiastés capítulo 3, verso 11, dice algo muy revelador. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice, hablando de Dios, dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Es decir, en lo que Él creó. Ángeles, seres humanos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, el hombre tiene eternidad, pero el hombre no es capaz de entender eso. Y por eso dice, no hay infierno. Otros dicen, no hay cielo. Pero el infierno es a causa de una palabra, la eternidad de Dios, impregnada del hombre. El hombre no es eterno por sí mismo. El hombre, Dios es eterno, porque no tiene principio no tiene fin. Pero el hombre está inmerso en la eternidad de Dios. El hombre es eterno no porque es eterno en sí, sino está inmerso en la eternidad. Dios no fue creado, el hombre fue creado, por tanto el hombre es finito por creación, pero es infinito en el sentido que está inmerso en la eternidad de Dios. Dios lo crea y lo proyecta a lo eterno, y para eso le da una alma eterna. Entonces la eternidad de Dios con el hombre difiere en que el hombre fue creado en un momento, existió. En un momento no existía, pero en un momento existió, fue creado, inició su vida, tuvo un inicio de vida. En ese sentido difiere con la eternidad de Dios. Pero sí es infinito, porque va a un destino sin fin. Fue creado y apunta a lo eterno el hombre, se mete a lo eterno. Y en esa eternidad tendrá vida eterna o juicio condenatorio eterno. Más correcto sería vida eterna. No quiero tangos esta hora, hermano, por favor. Vida eterna, y acá sería condenación. Esta simple realidad es la causa por la cual existe cielo, un infierno. Este hecho es suficiente para entenderlo. Dios es eterno, su naturaleza es eterna, e hizo un hombre
inmerso en su eternidad, pero con un problema. Si por su propia voluntad se rebelaba, pisoteaba a Dios, la eternidad se revertía, no en vida, sino en condenación. Dios no puede cambiarlo eso, ya lo estableció. Apuntamos todo lo eterno. Satanás fue el primero que, siendo eterno, pecó eternamente. Es decir, en lo eterno todo es para siempre, eso es lo que tienes que entender. En la dimensión de la eternidad todo es para siempre. El amor, la obediencia, tu intimidad es para siempre. Pero tu rebelión, tu inmundicia y el hundirte en el pecado es para siempre. La única solución es la redención de Cristo. Lo único que te puede sacar de ese inmerso infierno eterno es la cruz redentora. Ya todos estamos condenados. Todos ya entramos al tren de la eternidad de condenación, todos. Pero por la gracia de Dios, Él nos sacó del destino, del jet que nos lleva a la velocidad de un rayo a este sitio horrible del infierno. Él nos redime y nos ubica otra vez en la eternidad del cielo. Amén. Ese es lo lindo de nuestro Dios. Por último, la razón del infierno es su justicia divina. Existe el infierno porque Él es justo. Sería injusto dar eternidad y por cuanto el hombre pecó, quitar la eternidad. No, Él es justo, dio eternidad y tanto si el hombre era fiel o infiel, la eternidad no cambiaba. Dios no cambia su eternidad ni sus principios por las acciones nuestras. Sigue sus cursos. Nosotros tenemos que ser responsables. Y esa es la razón de un cielo y un infierno. Por eso, un solo pecado contra Dios obliga a vindicar por causa de su justicia. Dios tiene que vindicar su nombre, vindicar su justicia. ¿Haciendo qué? Un castigo. Ustedes notarán que el hombre no es así. Un delincuente viola, mata, se ríe de lo que ha hecho, pero no hay vindicación justa en lo que ha hecho. Le dan derechos y en 25 años le dan libertad. Dios no es así. Dios vindica su justicia. El hombre se rebela en su estado eterno de vida, se rebela y pisotea la eterna vida, entonces su opuesto similar es la eterna condenación. Si el infierno dejó de ser eterno, el cielo también. Eso es lo justo. Amén. O sea, no hubiese un cielo eterno, no hubiese vida eterna, ni hubiese condenación eterna. Pero Dios quiso darnos vida eterna. Su contraparte, justa, equitativa, es la condenación eterna. Eso es lo justo. Nosotros, como no somos justos, y lo evidenciamos en las leyes que tenemos, una dama que es violada mata y le meten 80 años de cárcel. No estoy abogando que hizo bien lo que mató, hizo mal, pues bueno, pero tuvo un atenuante, tuvo un ataque, tuvo una razón por una presión de violencia, de defensa. Cuando en la Biblia, en la ley de Dios dice, cuando alguien mataba por hierro, no fue su intención, Dios le ponía en una ciudad de refugio, lo cubría a esa persona. Pero al que mataba con premeditación, con saña, lo asesinaba. No lo asesinaban, perdón, le daban pena de muerte. Hoy día no. Al que mata
con alevosía, premeditación y saña, le dan ciudad de refugio. Lo cuidan y le ponen hasta jacuzzi en la cárcel para que se bañe. Y muchos que por hacer delitos menores tienen más condena. Eso es el hombre, por eso es que el hombre no puede entender estas cosas. Pero Dios es justo. Y usted y yo tenemos eternidad. Y si estamos en pecado y en rebelión, la eternidad del infierno será el destino. Entonces estamos viendo 3 razones por qué el infierno es necesario. ¿Por qué existe, el infierno? Vamos a ver ahora, hemos visto entonces hasta aquí, por qué Dios nos envía al infierno. Ahora vamos a ver por qué es necesario esta doctrina. En el punto 2. La doctrina del infierno, predicada en el sentido correcto, es decir, unida al amor redentor de la cruz, ¿no? Es la doctrina que ha sido más usada por Dios en la conversión y arrepentimiento de los pecadores, más que cualquier otra doctrina. Y cuando se predica correctamente el amor redentivo de Dios y los juicios terribles del infierno, se generan conversiones que dan fruto de verdad. Amén. Por tanto, la doctrina del infierno es beneficiosa no solo a los incrédulos para un arrepentimiento profundo, sino para los creyentes para una consagración profunda también. Y vamos a ver esta necesidad de varios aspectos. Primero, porque es real, pues. Si hay un lugar tan horrible y tan indeseable y tan grave, tiene que ser anunciado. Sería un delito que usted vaya por una pista o una autopista, la autopista de Ancón, ¿no? O te vas al norte y de repente hay un inmenso brecha o hueco ahí, un hundimiento de tierra, hay un hueco ahí, y usted llega y se da cuenta a tiempo y frena el carro, se para y ve que vienen 10 autos más. Usted va a hacer algo, usted está viendo el peligro, está viendo que los otros autos van a ir a ese lugar, usted se pararía en medio de la pista, pondría una piedra, prendería fuego y va a anunciar. No se va a parar y estar mirando, cayó uno, cayó 2, qué bonito. Mira cómo se fueron abajo, murieron 5. ¿Cuántos más morirán? Usted estaría demente, loco, usted sería un criminal. ¿Cuánto más si sabemos que hay un lugar de eterna condenación del infierno? Y usted sabe que ahí, que millones están yendo, usted no se va a parar a contemplar cómo se van. Usted va a tener que hacer algo. Por tanto, la doctrina del infierno tiene esa necesidad, porque ¿de qué? De creerla, porque es real, y anunciarla. Porque lo contrario sería un crimen no hacerlo. Sería una cosa muy grave no advertir a los hombres que se arrepientan de su pecado. ¿Está entendiendo, hermano? El otro punto de esta necesidad de la doctrina del infierno es que despierta nuestras conciencias a la verdad de Dios. Esta doctrina despierta la conciencia adormecida. Nadie se va a espantar, por ejemplo, si le hablan de sanidad, de prosperidad, nadie se va a espantar, ¿verdad? Nadie se va a espantar si le hablan del cielo. Esas cosas no dan gozo. Pero ¿qué nos va a despertar del sueño y nos va a espantar? Entender de la realidad de un infierno eterno. De tal manera que cuando esto se predica bajo la unción del Espíritu, Dios hará que nuestro corazón sea compungido, que haya un arrepentimiento y comencemos a buscarle a Dios como nunca antes. Si está completamente inconsciente de este peligro,
El oír del infierno va a hacer que usted se haga consciente de esta verdad, despierte de su letargo, de su tibieza, de su indiferencia. Hay muchos creyentes indiferentes. Un santo de la antigüedad, del siglo pasado, no recuerdo su nombre ahorita, en una escuela como esta, estaba capacitando a todos sus alumnos y dijo, al terminar esta escuela, era una escuela para enviar a pastores. Él estaba dando su seminario, ahí está, un seminario pastoral. Los pastores estaban listos para salir y este hombre sabe lo que dijo. Es muy interesante lo que dijo. Dijo, pastores, para mí usted no estaría graduado correctamente. Yo ruego, la dijo, para que usted finalmente de este instituto quede graduado y capacitado. Es mi oración que cada uno de ustedes por 5 minutos vaya al infierno. Quisiera eso. O que Dios le revele en sueños 5 minutos en el infierno. Nunca más serían los mismos, dijo ese hombre. Está diciendo una gran verdad. ¿Qué estaba diciendo él? Si ustedes salen de pastor solamente con un conocimiento cerebral y no entienden la gravedad del pecado, van a ser fríos, van a tomar el evangelio como que lo tomas o lo dejas. Pero si 5 minutos estuviéramos en ese lugar tan horrible, saldríamos con una pasión misericordiosa a decirle al mundo, deténganse, no vayan a ese lugar. Yo recuerdo hace muchos años, y ruego que el Señor me lo dé de nuevo, mientras oraba tuve como una especie de visión, vi un abismo oscuro, horrible, como miles de vidas caían a ese lugar. Me entró un deseo de avisar a mi familia que no vayan a ese terrible, espantoso lugar. Lo vi como una visión mientras oraba y comencé a quebrantarme. Que Dios, hermano, nos guarde de ir a ese horrible lugar. Solo pensar que ahí no está Dios. Solo pensar que ahí están todas las miserias humanas, toda la desgracia, todas las peores maldiciones, todo lo más horrible que puedas imaginar, solo estar ahí para siempre jamás, es algo espantoso que debe despertar nuestras conciencias. La doctrina del infierno debería llevar al justo a tener un temor reverente a Dios. Ese sería el otro beneficio. Un temor reverente. Isaías capítulo 8, Isaías 8, verso 12, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Verso 13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Hoy día uno dice, no hay que tener miedo a Dios, pero ahí dice que sea vuestro miedo. ¿No? Yo he escuchado muchos, a Dios no hay que tenerle miedo, dice. Y eso, aunque parece muy espiritual, muy lógico, puede ser una expresión de tibieza. Yo no tengo miedo a Dios, él es mi pata. Yo hago lo que quiero, peco. No hay que tener miedo a Dios, hermano. Pero si pasara 5 minutos por el infierno, yo sé que tendrías un terrible temor, porque ese Dios que es amor es santo y odia el pecado, aborrece el pecado. La iglesia necesita volver a las Escrituras y entender el verdadero temor a Dios. ¿Debe afectar nuestra actitud ante el pecado? Evidentemente. No solo temer a Dios, sino aborrecer, odiar el pecado. Sé que tenemos esta carne que nos jala al pecado, ¿verdad? Yo tengo nomás ese problema, ustedes no lo ven. Bueno, tenemos esta carne que nos jala al pecado. Es así. Dios conoce nuestra condición. Mira lo que dice el Salmo 103:14. Dice, Salmo 103:14. Dice, porque Él
conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Si Él comprende. Él comprende que tú tienes algo que te estira a lo malo. Él sabe también que tenemos una naturaleza pecaminosa, que nos quiere pues arrastrar a lo malo. Romanos 7, 14, 15 lo dice Pablo, ¿no? Hablando, Romanos 7, 14, 15 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Dios sabe que tú eres un carnal. Tú y yo somos carnales, vendidos al pecado. Estamos vendidos al pecado. Y lo que hacemos no lo entendemos, dice. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El tema es que lo aborrezca, ¿se dan cuenta? ¿Cuántos aborrecen el pecado? Pero a veces caemos en sus garras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algo nos jala, algo nos quiere endulzar al pecado. Y como que a veces vienen pensamientos malos y como que nos deleitamos un poquito, pero hermano, el infierno nos debe hacer despertar y decir, tengo asco de esto. Solo la comprensión del infierno va a hacer que comencemos a darnos cuenta que ese supuesto atractivo pecaminoso, esa supuesta dulzura, es un cieno inmundo, es una porqueriza, es la horrible del mismo infierno. Juan 8, 34 al 36. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo, ¿qué dice? No queda en la casa para siempre. El Hijo queda para siempre, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando vemos la realidad del infierno, ese tirón del pecado hacia lo malo nos va a llevar a humillarnos y a buscar la libertad de Cristo. Yo soy honesto, muchas veces le digo, Señor, y eso lo he dicho siempre, y sería bueno que siempre lo diga, de mi conversión me acuerdo que le dije, Señor, yo no puedo con esto, Padre. No puedo, Señor, tú me conoces cómo he sido, Señor. Lo terrible, tú sabes, Padre, yo no puedo. Pero no quiero seguir en esto. Ayúdame, Señor. Esa es humildad. Y uno siente la gracia de Dios. Siente el abrazo del Padre. Dice, hijo, yo te voy a ayudar. Entonces, eso necesitamos cada día. La doctrina del infierno debería ayudar al creyente a ser paciente en los días de aflicción. Claro, si entiendo lo eterno de la condenación, voy a decir, este sufrimiento pasajero no es nada con esa condenación eterna. Entonces voy a ser paciente. No importa lo grande de tus tribulaciones en este mundo, no es nada comparable a los tormentos eternos del infierno. Puedes que estés atravesando tormentos menores en este mundo, pero recuerda que son temporales. Toda aflicción aquí y dolor es temporal. Allá es eterna. Otro punto, la doctrina del infierno es necesaria, y esto es muy lindo, nos lleva a apreciar, a valorar con mayor intensidad la gracia y la salvación que hemos recibido. Dicen amén. Recuerdo de un morenito, un africano que dice que se chocó con su vehículo y se fue al infierno. Fue al cielo primero y después fue al infierno. Cuando estaba en el infierno, él decía, Señor, ya me mostraste, sácame. Y el ángel que iba con él, dice, no, este es tu lugar. Y el pastor dijo, ¿qué? Se puso a pelear con el ángel, molesto. Pero yo soy pastor, ¿qué te has creído tú? Que aquí no puede ser mi lugar. Además, yo soy de palabra fe, declaro que no estoy aquí. No, aquí te quedas, le dijo. Tus declaraciones de fe no sirven acá. Porque hoy día todo se hace declarando. Declaro que no estoy aquí, ángel. Y cierro los ojos, abro los ojos, no, sí, seguía en el infierno. Y entonces el hombre comenzó a llorar, el pastor le dijo, ¿por qué me voy a quedar?
Le dice, porque moriste huyendo de tu esposa. A pesar que ella se te arrodilló, te pidió perdón y tú no quisiste perdonarla y te saliste maldiciéndola, insultándola y te fuiste molesto y chocaste el vehículo. Y este es tu lugar. Porque la Biblia dice, el que no perdona a los hombres sus ofensas, tampoco lo perdonará el Padre Celestial. Dice que cuando dijo el ángel, dijo, se quedó mudo, dijo. Dice que se estaba yendo nomás a las cavernas profundas del infierno. Y le dice una voz, le dice, te vamos a dar una oportunidad. Y ¡zum!, regresó a su cuerpo. Entonces salió en internet, testimonio de ese africano. Salió en varios canales cristianos dando su testimonio. El hombre cuando dice, y estaba en una campaña, ahí resucitó. Ahí sale el video cuando estaba así todo frío, cortado acá. Y ahí se levanta el moreno. Se fue a buscar a su esposa. Su esposa parece que había caído en pecado de adulterio. Por eso que a pesar que ella se tiró al piso, él la botó, no quiso saber más de ella. Fue a buscar a su esposa, le dijo perdóname, y ahora la besa, la abraza bien y la para besando siempre. El infierno sirve hasta para amar mejor a nuestra esposa. Hay varios aquí que necesitan unos 5 minutos. Qué amorosos saldríamos, ¿verdad? Por último, una comprensión bíblica del infierno debería movernos a incluir en nuestra proclama del Evangelio una clara advertencia acerca de las consecuencias de no arrepentirnos. Todos podemos pecar, hermano. Todos. El primer pecador acá, como dice Pablo, el primero yo soy yo, hermano. Todos pecamos. Ayer nomás me enojé con mi esposa de algo. Perdóname, Señor. Estaba enojado estaba. Me acosté molesto. Bien, ustedes, ¿no? Tengan misericordia, hermanos. Pero qué bueno es arrepentirse, ¿verdad? Señor, perdóname, Padre, pero saco esta amargura de mi corazón. Bendigo a mi esposa y comencé a orar y miré su foto y digo, qué bella es mi esposa. Me enamoré de nuevo. Te aconsejo, cuando te molestes con su esposa, mira su foto. Y ay, qué gracia, mi esposa. Y otra vez estamos ahí, felices. Entonces todos pecamos, no molestamos. A veces me molesto con mis hijos, me hacen unas, molesto. La carne se aire y a veces y hablamos ásperamente. Tengo que pedir perdón a mis hijos, perdona a mi hijo. El arrepentimiento es lo que Dios quiere. Muchos se van a ir al infierno no tanto por la maldad que hicieron, sino porque no se arrepintieron de su maldad. El tema no es tanto la maldad, sino qué hacemos con ella. Entonces, amado, una comprensión bíblica del infierno debería movernos a incluir en nuestra proclamación del Evangelio la clara advertencia acerca de las consecuencias de no arrepentirnos de nuestras maldades. No hay que arrepentirnos. El mensaje del Evangelio es arrepentíos. Debe haber un arrepentimiento. En la iglesia debe haber un arrepentimiento constante. Por lo menos, creo yo, ustedes me han escuchado, siempre mi mensaje marca el tema de arrepentimiento. Hay muchos que me dicen, apóstol, ya, usted mucho, cada rato quiere que me arrepienta, me dicen algunos. Pero es mejor que te arrepientas aquí y no que te arrepientas muy tarde en el infierno. Cuando estés en la gloria, recién algunos me van a agradecer. Y otros se andan quejando aquí en la tierra. Pero si van al infierno, lo van a lamentar, hermano. Hechos 17:16, que dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, se encendía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. La pregunta es, ¿por qué Pablo se enardecía viendo la ciudad entregada a idolatría?
Y usted dirá, pero yo veo a la gente hasta cargando sus imágenes por ahí, veo la ciudad entregada, pero no se enardece mi corazón, porque Pablo no solamente veía a la ciudad entregada a la idolatría, él sabía dónde iban a ir ellos. Él está viendo más allá, está viendo lo eterno. Él está viendo el infierno. Y es necesario que podamos vislumbrar un poco esto del infierno, para tener compasión, misericordia. A mí me funciona excelentemente eso. Por eso cada vez que subo un taxi, estoy ahí y a veces estoy hasta cansado, digo, uno más para el infierno, Señor. Taxista, quiero decirte algo, le hablo porque me acuerdo que se va al infierno. Cada persona que tú veas puedes visualizar, este se va al infierno, mejor le hablo ahora la palabra. Estoy obligado a hablar la palabra. Si cada uno estaría obligado a hablar la palabra, qué tremendo, cuánta revolución, cuánta gente redimida. Hablemos del Evangelio, hermanos. Una reflexión final. En esta reflexión final te hago unas preguntas. ¿Usted puede concebir la eternidad, hermano? Por un momentito, usa tu imaginación o pide al Espíritu que un poquito te vislumbre. Piensa en la palabra eternidad. Detente por un momentito. Ahora, esa eternidad, imagínate, gritos, maldiciones, incesante, constante, sin parar. Eso solamente debe causarnos terror, ¿verdad? Jamás una oportunidad de reposo. Quizás ahora estás ahí, algunos están medio dormidos, dile despierta. Ay, ¿cuándo para hablar el pastor? Ya voy a reposar en mi cama, dice. En el infierno no hay reposo. No hay reposo. Jamás hay reposo ni descanso. O una sola gota de agua fría que refresque tu garganta, jamás la encontrarás allí. Piensa otra vez e imagínate la duración de esta eternidad. Una duración sin fin, día y noche por los siglos de los siglos, ardiendo como un fuego constante, como una araña en la hoguera. Gritos, lamentos, dolor, maldición de día y de noche. Gente que maldice el día de haber nacido. Maldicen a otros. Demonios condenados afligiéndote, burlándose de ti, recordando en ese lugar siempre las veces que no quisiste rendirte a Cristo, las veces que desechaste consagrarte, vivir en santidad, las veces que se llamó al arrepentimiento y no quisiste oír ello. Siempre viviste autosatisfecho, autoengañado, creyendo que de todos modos estabas bien con tu alma. Y sin embargo estabas realmente perdido para siempre, sin que nunca te arrepintieras. Pero imagínate, vas a ese lugar donde jamás morirás. La eternidad, hermanos, es para siempre. Pero hoy tienes la oportunidad de cambiarlo todo. Porque la gracia de la cruz está ahí. Allí está la sangre para ti. En el infierno no podrás gustar esa sangre que te limpia, esa sangre que mitiga tu sentido de condena, acusación. No, creo que todos hemos experimentado la aflicción del pecado, el sentirse sucio. Qué horrible, qué angustia. Pero cuando vienes a la fuente de la sangre, qué liberación, qué paz, hoy la puedes disfrutar. Que esta doctrina del infierno te lleve a sobredimensionar el amor de Cristo. Romanos 5, 8 al 10 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos
o sea, destinados a la condenación eterna del infierno, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya, salvos. Por eso que ese himnito antiguo me gusta, que dice, me limpia a mí, me limpia a mí, maravillosa es su grande amor, me limpia a mí. Esa sangre te limpia cada día, esa sangre te santifica. Amados, la doctrina del infierno es muy importante para remover nuestra conciencia a la búsqueda de Dios. Quiero terminar esta lección pasando un video. Muchos dicen que es real. Lo que se oyó, dice, en Siberia. Hace más de 40 años ya esto. Se logró, dice, infiltrar una comunicación de lo que encontraron ahí. Los que trabajaron lograron sacar la grabación, la pasaron en Rusia, en Estados Unidos. En estos últimos años se dice que es falsa. Varios argumentos dicen que es falsa la grabación. Dicen que es en los años 60 un long play de unos rockeros metaleros, rock metal ácido, o rock, porque en ese tiempo creo que no había rock metal, pero era un rock, y incluyeron algo parecido en el long play, donde oían unos gritos. Entonces muchos dicen que de ahí lo sacaron, por tanto es falsa la grabación. Otros dicen que ellos usaron la grabación y lo editaron en su long play. No sabemos. Pero sea cual fuera el caso, esta grabación ha sido usada para remover la conciencia de mucha gente. Ha aterrado a muchos. En Estados Unidos causó un revuelo. En Rusia mismo, cuando la pusieron por la radio anunciando que habían oído debajo de la tierra unos gritos terribles. Sea cual fuera el caso, hermano, esto nos debe hacer reflexionar, porque algo así, si es así, va a ser. Si es una imitación, algo así va a pasar. En el video inclusive un pastor dice que estuvo ayunando, orando, preguntándole a Dios, ¿es verdad esto? Dice que según el pastor dice que Dios le dijo, escucha bien, y él oyó en español algunas palabras. Gente que gritaba en español. Yo también he escuchado alguna, logré captar, donde dice arrepiéntete, una mujer grita. Claro que en el infierno se habla todos los idiomas, pero en español se logra escuchar 3, 4 palabras, y el pastor inclusive la pone ahí en el video lo que él logró escuchar. Así que quiero que vean este videito que dura unos 5 minutos. Los sonidos del infierno, por lo menos es lo que se ha publicado. Que un grupo de investigadores en una zona inhóspita de Siberia penetró con sus perforadoras y, según declaraciones de un tal doctor Azakov, y esto se publicó en Medio Mundo, a unos 14,4 kilómetros, estoy dando los datos concretos, repito, que se hicieron públicos en su momento. No tienen por qué ser reales, o sí, ahora vamos a descubrirlo. Esa operación se encontró con una zona donde ese taladro entraba mucho mejor. No sabemos por qué ni por qué no, pero la leyenda o la verdad decía que el equipo del doctor Azakov puso unos micrófonos. La temperatura subió muchísimo, llegó a los 1000 grados centígrados. Y de pronto empezaron a surgir estos sonidos, sonidos de gritos, de lamentos. Aquí hay muchas dudas, pero también hablando con miembros del CSIC, el doctor Balbuena, geólogos
y diferentes especialistas nos hablaban que sí, que se han hecho grabaciones, vamos paso a paso, que se ha grabado esas profundidades. Vamos paso a paso. No sabemos si este sonido efectivamente se grabó o no se grabó. Ten en cuenta que durante 20 años pasan muchos científicos y hay de todo. Entonces, este doctor al que hacías referencia, que fue el que hizo las primeras declaraciones de que eran los sonidos del infierno, pues puede que dijera la verdad, vamos, o que él pensara que dijera la verdad, o puede que no. Que yo creo, José Manuel, que además tuvo mucho impacto y lo sigue teniendo. Porque para mucha gente, y esto es lo importante, esos sonidos que ahora vamos a analizar se convirtieron en una causa de fe. Sí, sí, absolutamente. Lo que pasa es que, como pasa con todas las cosas, ten en cuenta que estos sonidos fueron grabados hace casi 40 años. El experimento científico, o el trabajo científico al que hacías referencia, es real. Claro, esa es la primera, que yo creo que ya me quedé aquí diciendo, ¿cómo, José Manuel, que no es leyenda urbana, que no se lo han inventado unos tipos? No. No, lo que es real y forma parte de un proyecto ambiciosísimo que se hizo en la antigua Unión Soviética. Sabes que los soviéticos se caracterizaban por hacer proyectos majestuosos, muy grandes, y desviaban ríos y colocaban, ahora este lago me lo llevo a otro lado. Bueno, pues uno de estos grandísimos proyectos de la Unión Soviética querían perforar la corteza terrestre. ¿Con qué objetivo? Ni más ni menos. Pues para hacer estudios geológicos, querían llegar concretamente. La corteza terrestre es una capa muy delgadita, pero que tiene entre 35 y 70 kilómetros de espesor según las zonas del mundo, ¿no? Entonces, en la península de Kola, en Siberia, el espesor de la corteza es de 35 kilómetros. Entonces ellos querían perforarla completamente para llegar hasta el manto terrestre. Es una zona de transición entre donde se acaba la corteza y empieza el manto, que se llama Mojo. Es un diminutivo de la zona de Mohorovicic, que se llama Mojo. No lo consiguieron porque se encontraron con dificultades técnicas a bastante menos profundidad de 35 kilómetros, ¿no? A 12 kilómetros y 300 metros, una cosa así, tuvieron que dejarlo. Pero una cosa, José Manuel, que esto es muy importante, y me gustaría además que viéramos alguna imagen. Este lugar existe y este proyecto es real, y esto pasó de verdad. Ahora vamos a ver qué son las voces. Esto es lo que estabas hablando, el pozo de Kola. Claro, exactamente. No solo existe, sino que es un proyecto científico, un proyecto geológico que duró más de 20 años. Es decir, duró desde el 24 de mayo de 1970, que fue cuando se empezó a perforar, y se fue cerrado completamente, o sea, clausurado el proyecto en el año 92. Pero se dejó de perforar un par de años antes, en el 89. Y ya te digo, a la profundidad que antes hemos dicho, ¿no? A 12.262 es una barbaridad, es mucho más del Everest hacia abajo, ¿no? Claro, no, de hecho, es la mayor perforación que se ha hecho hasta día de hoy. Es decir, aunque hayan pasado 40 años, no se ha conseguido llegar más abajo, perforando. La cuestión, José Manuel, es ¿a qué se puede parecer esto? Clarísimamente escuchamos gritos, alaridos, lamentos, y una cosa muy curiosa, si uno quiere hacer una broma burda, lo hace y punto, como hablamos muchas veces con las psicofonías. Esto tiene una pátina de algo que desde luego, si quiere asustar, da el efecto, porque es muy real, muy raro, tampoco es exagerado, es... Y claro, cuando se empezó a difundir en algunas emisoras de países del orbe soviético, pero que había más libertad, causaron un impacto de inmediato. Estados Unidos. En Estados Unidos es donde llega el momento álgido, ¿no? Claro. Vamos a una cosa, vamos a escucharlos, ¿te parece? Que la gente lo escuche. Escuchamos, por favor, muy atentamente. Estos son los sonidos que dieron la vuelta al mundo, llamados sonidos del infierno por parte de un equipo de investigadores reales soviéticos. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy,
necesito de tu gracia y de tu amor. Vamos a orar un momento, póngase de pie. Amado Dios, te doy gracias por esta enseñanza y que lo que hablamos aquí pueda ser captado en su profundidad para llevarnos al objetivo que tú quieres, un profundo arrepentimiento y una vida de santidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.